Buenos días. Buenos días. A todos, creo que no sé si lo hemos saludado a todos, pero aprovechamos también la instancia. ¿Cómo están, iglesia? Bien. Con frío todavía, ¿no? Estaba temperadito ya con la estufa. En la mañana por ahí escuché que querían hacer el culto ahí, en ese sector. Como que ahí estaba. ¿Verdad? Quiero comenzar este mensaje de hoy día con una pregunta, y creo que es una pregunta difícil. No quiero ponerles carga en esta pregunta, sino que quiero que la idea de lo que les voy a preguntar es que hagamos una introspección, ¿sí? Que hagamos un análisis de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestra actualidad. Y esta pregunta es, ¿Cristo se refleja en tu vida? ¿Se refleja Cristo en ti? ¿Se refleja Cristo en tu apariencia? Mejor dicho, ¿tu vida refleja a Cristo? Amén. ¿Sí? Sí. Una pregunta difícil porque hoy no sé si yo estoy pensando, no sé si mi vida realmente es lo suficientemente, entre comillas, cristiana, como para que a través de mi vida el resto vea a Cristo. ¿El resto ve a Cristo en ti? Esa es, creo que, la pregunta. ¿Las personas ven a Cristo en tu vida? ¿Ven el cristianismo en tu vida? Y insisto, no quiero ponerle una carga con esto. Solamente es una pregunta para que hagamos un análisis de nosotros. Y veamos, hermano. Yo pienso que primero Dios, ante todo momento, que nosotros nos queremos reflejar con la imagen, con vamos a decir, con el reflejo grande de Cristo, y que todo el que nos ve, todos, hermanos, no hermanos también, si vas actuando, ¿verdad?, según la palabra de Dios, te verá como Cristo, te verá como siguiendo los hechos y las acciones que Cristo quiere que hagamos en la palabra. Más el que no lo ve, indudablemente es porque estará entonces viendo la otra cara, ¿verdad?, de la moneda, o sea, la otra forma de ver la vida, como es el mundo afuera, el mundo totalmente patas arriba, al revés, como está. Indudablemente eso pienso que refleja en nosotros lo que queremos que Cristo haga con nosotros, ¿verdad?, en nuestra forma de vivir, en todos los días, en levantarnos a las 4, 5, 10 de la mañana, lo que nos ocurra, pero primero orar con Cristo, estar con Cristo en comunicación, en la intimidad. La otra cara es el que no deja que refleje, porque, como va a decir el hermano Alexander allí, te está tomando Satanás, el diablo de las greñas, y por lo tanto te va a llevar por el camino equivocado. Y ahí no refleja a Cristo, ahí refleja la imagen negativa, en mi opinión. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo que agregar o decir, hermano? Amén. Apoyo mucho lo que dice el hermano Davis, porque nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí estamos por algo, y estamos por un propósito del Señor, y nos esforzamos en cierta manera para agradar al Señor y para mostrar a Cristo en nuestras vidas. Sé que hay personas que no nos van a ver como cristianos, como verdaderos cristianos, pero eso no nos puede afligir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos que agradar, y a quién debemos agradar, al Dios de los cielos, más no al hombre. Entonces, si tratamos de agradar al hombre, por más que intentemos de agradar, si no es para él ver ese agrado en nosotros, no nos va a aceptar ni de una ni de otra manera. Así que sigamos para adelante, que el Señor conoce nuestro corazón. Amén. La verdad es que esta pregunta es un poco capciosa. Les quiero comentar algo, una experiencia que yo tuve. Discúlpenme si no quiero ser otro referente. Simplemente, en una ocasión, yo era chico, de, no sé, 12 años, quizás menos, no sé, no recuerdo. Fui a la casa de unos amigos, nos juntamos ahí con unos compañeritos, me acuerdo. Yo en ese tiempo andaba de skate, entonces esas eran mis juntas ahí con mis compañeros. Y fuimos a la casa de uno. Y estábamos ahí, me acuerdo, jugando, no sé, jugábamos play, algo por el estilo. Y el papá del dueño de casa, el papá de mi amigo, dice, esto era un día sábado, dice, chicos, pueden mañana juntarse a jugar, y yo voy a hacer un asado, dice, voy a hacer un asado y ustedes podrían venir. Le caíamos súper bien, me acuerdo, ese caballero, así que podían venir al asado.
Y todos ya, pues, mañana. Entonces empezaron, ¿tú puedes venir? Sí, tú también. ¿Y tú, Felipe? Y dije, chuta, no puedo mañana. Porque mañana era domingo, entonces mi mamá me llevaba a la iglesia. Así que, como les decía, preguntaron y fue como un silencio medio incómodo el que se resultó en ese momento. Porque la mamá me dice, ¿tú vas a la iglesia? Y yo dije, sí, yo voy con mi mamá, y vamos a una iglesia por aquí cerca. Y me dicen, entonces por eso era así. Así me respondieron. Entonces, fue algo, para mí fue una reacción nada más de ellos, pero a mí me marcó mucho, tanto hasta el momento de recordarlo. Porque me hizo pensar, y dije, ¿qué hay en mí? Que la gente me dice, por eso tú actúas de esa forma. Por eso tu actuar es distinto al resto, no sé por qué. Y me hizo pensar, y yo dije, ¿qué hay en mí? Discúlpeme en esto, no quiero ser autoreferente. Yo dije, ¿qué hay en mí que el resto dice? Por lo menos reconoce que voy a la iglesia, no lo sé. Entonces por eso te hago esta pregunta, porque a veces, y porque también digo que esta pregunta tiende a ser capciosa, porque por lo general tendemos a ver las apariencias con respecto a cómo debe lucir un cristiano. La pregunta es esa de hoy día. ¿Cómo debe de lucir un cristiano? ¿Cómo debes de lucir tú? Y por lo general, si yo a ustedes le pregunto, a ustedes o a las personas en general del mundo, si les hago esta pregunta, muchos de ellos nos van a responder que son aquellos que no beben, ¿verdad? Aquellos que van a la iglesia los domingos, aquellos que no fuman, que bailan poquito, así que bailan medio contenido. Porque no bailan nunca. ¿Ah? Porque no bailan nunca. Que no bailo nunca. Yo no bailo nunca, pero no porque sea cristiano, sino que soy más tieso que... Yo sufro, yo eso no bailo. Quizás no se hacen tatuajes, se cortan el pelo, las mujeres usan el pelo largo, usan otras cosas. Se dan cuenta que el cristiano, por lo general, si uno le dice cómo luce, se le da una apariencia física, o no solamente física, sino que por acciones que hace o no hace, ¿verdad? Por las cosas que este se priva, por las cosas que este además hace, como por ejemplo ir todos los domingos a la iglesia, participar por ahí entre semana, leer la Biblia y muchas otras cosas que por lo general el resto da como descripción de un cristiano, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Por gran parte de mi vida, déjeme decirle que yo también pensé que el cristianismo se definía de esta forma. Y cuando me hicieron esa pregunta, cuando yo dije voy a la iglesia y me dijeron, por eso es así, yo pensé en hacer una lista de todas las cosas que yo hacía y no hacía para parecer cristiano. Voy a ser sincero, en ese momento obviamente fue como incómodo el tema, pero también me enorgullecí. Yo dije, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Por lo menos el resto lo reconoce en mí. Pero nosotros al tener esta perspectiva, al tener esta descripción de los cristianos, usualmente lo que hacemos es cometer errores. Cuando tenemos esta respuesta ante la pregunta ¿cómo luce un cristiano?, cometemos dos errores principalmente, yo le quiero decir. Primero, porque nosotros sentimos una gran presión por validar nuestro cristianismo delante del mundo. Como que tenemos que validar lo que somos y lo que creemos delante del mundo, por lo tanto tratamos de hacerlo a través de nuestras obras, a través de las cosas que yo hago o dejo de hacer para mostrar al mundo que yo creo en algo. Insisto, yo no estoy poniendo en esto un juicio de valor sobre las cosas que yo hago, porque insisto, parto de la base de que son por buena fe, que son por una buena acción de querer mostrar a Cristo. Pero por lo general, insisto, cometemos el error de tratar de validar nuestra creencia a través de nuestras obras. Seguramente Cristo nos está formando, nos está conformando a su imagen poco a poco, pero intentar validarnos delante de los demás por nuestra obra siempre será una batalla perdida. Siempre esa va a ser una batalla perdida, el pensar de que el resto va a ver a Cristo por las cosas que hago o dejo de hacer. Es por esta razón, mis hermanos, y miren con lo que voy a decir, pongan atención, es por esta razón que a los cristianos tenemos la mala fama de ser llamados hipócritas. A los cristianos se nos dice, ustedes son unos hipócritas, porque en la semana actúan de una forma distinta a la que actúan los domingos, ¿verdad? Es una crítica constante, recurrente para el cristiano. Se les dice, usted es un hipócrita, porque yo lo veo a usted en los domingos
O sea, yo veo lo que usted publica, por ejemplo, los domingos, yo veo lo que usted publica en sus redes sociales, pero también lo veo en su trabajo y sé cómo es su temperamento. No sé si les ha pasado eso, no sé si han sido testigos de alguna situación como esa. Por eso se nos dice, ustedes son hipócritas. Esta manera de pensar, a mi juicio, es errónea, porque cuando apuntamos la mirada del mundo hacia nuestras obras, por muy santas que éstas sean, cuando nosotros apuntamos la mirada del mundo hacia nosotros lo que hacemos es correr el riesgo de quitar la mirada de ellos sobre la santidad perfecta de Cristo. Poner la atención en nosotros es un error. Debemos de poner la atención en Cristo. ¿En quién? En su santidad, en su gracia inmerecida por nosotros. El segundo error, que creo que también nosotros cometemos, es definir la vida cristiana en base a las actividades. ¿Se entiende? A lo que hacemos, a nuestras acciones, a nuestras prácticas. No necesariamente, incluso esto es prescrito en la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, como por recurrentes, por muy cristianas que estas sean, que ni siquiera son descritas en la Biblia, ni siquiera son descritas como prácticas en la Biblia. Decimos cosas como: esta persona debe ser cristiana por tal o cual cosa que él hace. ¿Verdad? Enlistamos un montón de comportamientos que nosotros condenamos o aceptamos, ¿verdad? Quizás por la cultura, pero que incluso, como les decía, bíblicamente, estas no nos definen, no nos califican o no nos dan este estatus de cristiano. Entonces, ante estas preguntas, ante estos dos errores, la pregunta es válida de hacerse, de decir, ¿cuáles deben ser entonces las características que revelan a un cristiano? ¿Cuáles deben ser las características que revelan la imagen de este? ¿Cuáles son las características que hacen de una persona decir, sabes que él es un hijo de Dios? ¿Cuánto, quizás la pregunta sea, cuánto tiempo debe estar con alguien para que éste se dé cuenta de que tú eres cristiano? ¿Qué diferencias notables deben haber entre los cristianos y los no cristianos? ¿Qué es lo que separa a un hijo de Dios a un hijo del mundo? Estamos dejando entonces, iglesia, que la cultura y la cultura de la no Biblia definan lo que es ser un cristiano. Y esa es un poco de lo que hoy día quiero que hoy día podamos pensar, podamos ver y podamos irnos con ese pensamiento. He escuchado incluso algunos cristianos decir, no sé si han escuchado esta frase: deja que tu luz brille, o deja que Cristo viva en ti. ¿Lo han dicho, verdad? Es una frase muy, muy recurrente, una frase muy, muy cristiana también, que se utiliza para decir que nosotros deberíamos hacer cosas cristianas, ¿verdad? Como que nuestro testimonio haga que el resto vea que somos cristianos, sobre todo delante de los no cristianos. Deja que tu luz brille cuando vas, por ejemplo, a tu trabajo, cuando vas a tus estudios, o las acciones que tú hagas día a día. Es una frase, a mi juicio, subjetiva, usada, insisto, con buenas intenciones. Yo aquí no estoy poniendo juicio sobre nada, porque, insisto, parto de las buenas intenciones, pero que reconoce que somos cristianos delante de Dios por medio de Cristo, pero delante de los hombres, lo que hace que nuestro cristianismo real y verdadero es la manera, en la que nosotros nos comportamos delante de ellos. Tal vez no somos legalistas en cuanto a nuestra salvación, eso no está en duda, pero pareciera que a veces sí lo somos cuando tratamos de demostrar nuestra fe al mundo. Cuando tratamos de demostrar lo que creemos, mostramos el legalismo que nosotros tenemos. La luz que muchos dejan brillar no es tanto la luz del Evangelio, sino que es la luz de su propio comportamiento, la luz de sus propias acciones. Y esa luz, déjenme decirle que no es tan brillante. La luz de nuestras acciones no es una luz tan brillante, no es una luz verdadera. Ahora, vuelvo y repito, ¿cómo luce un cristiano? Y aquí yo traigo algunas cosas, algunas características, sin ningún orden en particular, ojo, que yo creo que son las reales características de un cristiano. Por favor, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, en el capítulo 13.
¿Están? Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La primera característica que hoy día les quiero decir de un cristiano, de la manera que éste luce, es el amor. La primera característica de la cual un cristiano se debe de vestir es de amor. No hay pasaje, creo yo, más claro y más fuerte sobre el amor entre los cristianos que este que acabamos de decir. De todas las características que deben de identificar a un cristiano, de las cuales un cristiano se debe de vestir, es el amor, ¿verdad? Cristo dice que el amor, específicamente el amor que nosotros nos tenemos entre cristianos, será una de las maneras en que seremos reconocidos como tales. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿De qué manera? Que se amen los unos a los otros. ¿Entre quién? Entre nosotros. Entre nosotros, hermanos. En la unidad que existe entre usted y yo, el resto va a ver a Cristo. En el amor que usted le tiene a la persona que está sentada al lado suyo, en el amor que usted le tiene a la persona que está sentada atrás, a las personas que le rodean, déjeme decirle que ese amor va a ser una forma en la cual el resto va a ver a Cristo. Amén. De todas las características, como le decía, que deben de identificar a un cristiano, Cristo dice que el amor es la principal. Será esta una manera en que nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Quizás nos bebamos, quizás nos fumamos, quizás no bailemos tan bien, quizás, o sí, no lo sé. Pero si no nos amamos los unos a los otros, cristianos, con un amor visible, con un amor sacrificial, con un amor generoso, tal como el amor de Cristo por su iglesia, simplemente nos vamos a lucir como cristianos. Simplemente si no nos amamos, el mundo no reconocerá que seremos discípulos del Señor. Ahora en el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 17, versículo 23, a ver si alguien lo tiene. 22 y 23. 17. 17, 22 y 23. 22, 23. ¿Lo lee usted o lo leemos nosotros? Por favor, si lo puede leer. San Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Amén. Muchos teólogos describen este pasaje como la apologética del amor, como el dogma del amor está escrito en esto. La gloria que me diste les he dado, dice el Señor, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, dice el Señor, en unidad. Para que el mundo sepa, dice, que tú me enviaste y que los amaste tal como me amaste a mí. La apologética está del amor. Nosotros debemos de abundar en amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con todos nosotros, como hermanos. Así es, para que el mundo sepa que somos uno, dice el Señor. La unidad entre los cristianos testifica del Evangelio. La unidad entre los hijos de Dios testifica de la verdad del Evangelio. Amar unos a otros requiere no tener los ojos puestos en uno mismo. Y esa es la gran labor, la gran tarea que nosotros debemos de tener. Desdibujarnos de nosotros mismos, de desdoblarnos de nosotros mismos, dejar de vernos con nuestros propios ojos a nosotros mismos y empezar a ver al que está al lado, sobre todo a mi hermano de la congregación, a mi hermano, a mi hermano que pertenece al cuerpo de Cristo. No hay algo más antinatural para un humano que dejar de amarse a sí mismo. Por eso el Señor nos llama a nacer de nuevo, a nacer como un nuevo hombre,
y amar así a los demás. Amar a otros poniendo toda nuestra atención sobre su bien es súper antinatural. Buscándose bien con todo nuestro tiempo, con toda nuestra energía, con todos nuestros recursos. Solo es posible cuando ha sucedido en nosotros un cambio radical, solamente hecho por la acción de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando en nosotros hay un poder divino, como el poder de su Espíritu Santo, es que nosotros realmente ahí podemos empezar a amar. Cuando vivimos de tal manera, entonces nosotros testificamos que Cristo ha hecho ese cambio radical en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos en amor. Ahora hay otra característica también, una segunda característica, que refleja, que hace que el cristiano parezca y luzca cristiano, y es el gozo. Un cristiano que ama parece cristiano. Un cristiano que se goza también luce como un hijo de Dios. A lo largo de la palabra de Dios encontramos que una de las características más fuertes del pueblo de Dios era el gozo. Eran las formas que ellos celebraban a Jehová. El pueblo de Israel, mis hermanos, era una iglesia abundante en celebraciones. Es súper rico, es súper gratificante, súper edificante, mejor dicho, leer el Antiguo Testamento y ver la forma en que Israel se gozaba y un montón de fiestas que ellos tenían, en las cuales ellos se gozaban por la gracia de Jehová. Los salmos, por ejemplo, están llenos de proclamaciones del gozo que tienen estas personas, los hijos de Dios, cuando están en su presencia. Por ejemplo, el Salmo 16:11. Por favor, si alguien lo pueda leer, lo puedan buscar. Salmo 16, versículo 11. ¿Sí, hermana? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. El Salmo 87, versículo 7 dice: entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Amén. El Salmo 51, versículo 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cuando entendemos el Evangelio, que hemos sido redimidos, es el Evangelio que hemos sido redimidos y que hemos sido comprados por Dios a pesar de nuestro pecado para vivir por la gloria de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, el resultado siempre será, mi hermano, mi hermana, una vida de gozo. Amén. Tendrás gozo a pesar de las circunstancias. Tendrás gozo a pesar de lo mal que lo puedas estar viviendo en ese momento. Porque el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fuerza. El problema más fuerte que enfrentamos ya fue conquistado, ya fue derrotado. La muerte ya perdió. Por lo tanto, no hay razón de tener temor, de tener amargura, de tener resentimiento. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos el gozo y el placer eterno que nosotros buscamos. ¿Amén? Amén. Propongo que los cristianos deberíamos vivir vidas más llenas de gozo, más de lo que estamos acostumbrados. Debemos de disfrutar del privilegio que nosotros tenemos de poder vivir con y para un Dios repleto de gozo, que aumenta nuestro gozo, que alimenta nuestras vidas de gozo, vidas llenas de risa, vidas llenas de un rostro resplandeciente, de un placer, que no importe las circunstancias, que no importando las circunstancias en las que éstas se encuentren, se goce a pesar de estas. Amén. Amén. Todo para el cristiano tiene un sentido y un significado diferente. Todo para el Hijo de Dios tiene un significado y un sentido diferente. La comida no es algo que no solo nos sostiene, es algo creado de parte de Dios para nuestro placer. La música también y los artes en general no son solamente algo bonito, algo por lo cual tener un tiempo de distensión, sino que además reflejan la imagen del Dios creador. La música, el arte, reflejan la imagen del Dios creador. Y es para nuestro placer, es para nuestro deleite, es para nuestro gozo. Todo lo que hace el Hijo de Dios debería de hacerlo pensando en el gran Dios. Amén. Debería hacerlo pensar
en quién es, en su gracia, en que nos ha dado un mundo lleno de recursos, un mundo lleno de oportunidades, de aventuras, de cosas por descubrir, de experiencias por vivir, que apunten todas estas a una realidad futura en la cual nosotros viviremos en un perfecto amor y gozo. Deberíamos de buscar nuestra vida, deberíamos de vivir nuestra vida pensando en que el placer que nosotros viviremos esto es gracias al gozo de la salvación que nos ha otorgado Cristo. Amén. Amén. También una tercera característica de un hijo de Dios, por la cual éste luce como un hijo de Dios, es que éste lleva frutos. Ama, se goza y además lleva frutos. Existe algo muy que de repente, lo hemos dicho tanto, que de repente de tanto repetirlo lo pasamos mucho por alto, que es los llamados frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Todos lo conocen? El fruto del Espíritu. Son una serie de características que nos dicen más que son un producto de la forma en que yo me relaciono y además vivo en el Espíritu de Dios. Este concepto del fruto del Espíritu de un cristiano que vive y que refleja el fruto del Espíritu, por supuesto, las dos manifestaciones del Espíritu Santo ya las hemos mencionado, que es el amor y el gozo. Pero a ver si me pueden acompañar a Gálatas 5, versículo 22 al 23. ¿Gálatas 5? Gálatas, sí. La carta a los Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 y 23. Pasaje conocido, pasaje leído, el fruto llamado conocido, hermano, sí, del fruto del Espíritu, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No. Otra vez, este listado de estas características, este listado lleno de características que a mi juicio son prácticamente imposibles para el ser humano que las fabrique estas por sus propias fuerzas. Por eso dice la palabra que son producto del Espíritu Santo. Amén. Que son producto de una vida en el Espíritu. Y por esto, por consecuencia, obviamente es imposible que el ser humano las fabrique estas. El amor y el gozo, como decía, ya lo hemos visto, pero fabricar paz, fabricar paciencia, fabricar benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, por tus propias fuerzas, creo que son imposibles para las fuerzas de un ser humano. Además del gozo y del amor, el Espíritu produce características que el mundo tanto anhela, tanto busca, tanto se llena la boca, como la paz, como la paciencia, como la bondad. Como una persona con dominio propio, las busca, las anhela, ¿verdad? Amén. Como que el mundo necesita de estas cosas. Cuando el cristiano luce como un cristiano, entonces demuestra que los anhelos que tiene el mundo no solamente no los pueden buscar, sino que solamente son satisfacidos por los efectos del Evangelio del Señor. Amén. Por la palabra del Señor. Por la palabra de Dios. Para que el hombre pueda alcanzar estas cosas, necesariamente necesitan de pasar por el Evangelio del Señor. Necesitan de doblar sus rodillas, de reconocer que el Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado por sus pecados. Amén. Amén. Porque como sabemos, por consecuencia de reconocer que Cristo es nuestro Salvador, sabemos que el Espíritu Santo además mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en mí, yo produzco el fruto del Espíritu Santo. Si yo dejo que el Espíritu actúe. Si yo dejo que el Espíritu sea dominio sobre mi vida. Si yo dejo que el Espíritu Santo sea el Señor sobre mi vida. Su fruto será en mi vida. Y mi vida, por lo tanto, reflejará el fruto del Espíritu. Y por último, hermano, ¿sí? Y quisiera analizar lo que usted dice en Gálatas 5, Ujú. porque me parece interesante después el 24, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que ahí tenemos nosotros que actuar contra lo que el mundo nos abre todos los días. Así es. Indudablemente. Como usted decía allí, para reprobar. Amén. Y es un poco de la cuarta y última característica que hoy día les traigo. Gracias, perdón. No, está bien. No, gracias, porque
obviamente complementa. Y esta cuarta y última es un cristiano que luce como un cristiano, es un cristiano que confiesa y se arrepiente de sus pecados. Eso. Amén. Amén. ¿Ven que estaba contenido dentro de lo que usted dice? Sí, sí, perfecto. Es un hermano, es un hombre, es una mujer que confiesa y se arrepiente de sus pecados. Primera de Juan, la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, dice algunas versiones. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Muy claro. Un hijo de Dios, un hombre que tiene la palabra, como dice el Señor, que tiene la palabra en sí, por consecuencia, sabe que peca, confiesa su pecado y se arrepiente del tal. Amén. ¿Amén? Amén. Pareciera que esto no es tan obvio. Tal vez no lo es. Pero el cristiano luce como un cristiano cuando éste confiesa su pecado, se arrepiente del mismo. Juan nos dice que la confesión comprueba el hecho de que la palabra está en los cristianos, de que la palabra del Señor está en ellos y se enseñorea sobre sus vidas. Cuando no confesamos nuestros pecados, por consecuencia, no enfrentamos nuestro pecado. No enfrentamos a él, no enfrentamos las consecuencias que también trae. O incluso cuando nosotros escondemos nuestro pecado, también lo hacemos. Anunciamos al mundo que el Evangelio pareciera no ser suficiente. Cuando nosotros escondemos nuestro pecado, insisto, cuando nosotros no lo enfrentamos, anunciamos implícitamente de que el Evangelio no es suficiente para nuestra salvación. Sin embargo, cuando entendemos el Evangelio y que en Cristo hemos sido amados, que en Cristo hemos sido aceptados a pesar de nuestro pecado, eso a nosotros nos da la habilidad de libremente hablar de nuestro pecado y poder enfrentarlo. El Evangelio no solo borra la pena de nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados, sino también para poder anular la vergüenza de estos. Amén. Amén. Lamentablemente, mis hermanos, ya cerrando el mensaje de hoy día, los latinoamericanos somos expertos en aceptar estas respuestas superficiales y sencillas de la manera en que luce un cristiano. Los latinoamericanos le hemos puesto una imagen al cristiano, ¿verdad? Le hemos puesto una forma, un estereotipo en el que el cristiano debe de lucir. Muchos pueden lucir como un cristiano sin ser cristianos, ciertamente. Muchas personas visten y lucen como cristianos sin serlo. Y también, contrariamente, hay muchos que son cristianos sin lucir como un cristiano en base a la palabra. Por lo mismo, este es un tema que nosotros debemos de aclarar, es un tema que nosotros debemos de pensar, es un tema que nosotros debemos de analizar en nuestras vidas y pensar siempre en esto, cuando busquemos la respuesta en base a la palabra del Señor. ¿Mi vida debe de reflejar a Cristo? Ciertamente, amén. ¿De qué manera la reflejo? A través del amor, del gozo, a través de mi vida reflejando el fruto del Espíritu y a través de la confesión y del arrepentimiento. Creyendo ciertamente que Cristo es suficiente para todo. Amén. Amén.